Bienvenidos a la escuela dominical. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero invitarle para que por un momento allí usted salude a la persona que está a su lado. Yo sé que usted ya lo hizo, lo dígale: sabe que me bendice mucho poderle ver en esta mañana, en este tiempo, en este lugar. Bueno, la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. Señor a continuación el estudio de la palabra por Y parte de decirle nuestro que pastor ustedes Gabriel son Osorno. de mucha bendición para mi vida, para la iglesia, y que el Señor nos ha llamado para que seamos bendición unos para con otros. Amén. Y yo sé que pasaron el final del año y el inicio del nuevo con la bendición del Altísimo sobre sus vidas, sobre sus hogares y sobre sus familias. Amén. Y por ello hoy le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Dios. A los hermanos allá en los hogares también les bendecimos y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, anhelando cada día que el Todopoderoso esté sobre sus vidas. Vamos a decirle al Señor que nos hable por la palabra, que nos enseñe, que nos muestre. ¿Usted quiere que Dios le hable por la palabra? Sí, quiere que Dios le hable por la palabra. Bueno, es solamente decirle: Señor, habla que tu siervo escucha. Así como lo dijo Samuel un día, cuando el sacerdote Elí, porque él estaba ahí acompañándole, porque Ana, cuando dedicó a Samuel al Señor, ella siempre le hizo una promesa a Dios con su hijo, y fue: Señor, si te dignares dar a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de mi vida. Esta mujer entonces a los 12 años se llevó al muchacho y se lo dejó allá al sacerdote Elí. Y le dijo: ahí está el muchacho. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Y es que lo dejó allá y ella seguía viendo por él. Ella estaba pendiente de todo su alimento, de su ropa, de todo. Y solamente se lo llevó para que fuese entrenado en el servicio al Señor. Y un día el Señor lo llamó. Pero como él no sabía, cuando joven le dijo, el Señor lo llamó y le dijo: Samuel, Samuel. A la tercera vez de haberlo llamado, porque no podía comprender esa voz, creyó que era el sacerdote Elí. Y Elí le dijo: mira, cuando te vuelva a llamar, tú le vas a responder: Señor, habla que tu siervo oye. Y cuando el Señor lo volvió a llamar, entonces Samuel respondió: habla que tu siervo oye. Y entonces el Señor empezó a hablarle. Porque cuando yo deseo oír la voz de Dios, el Señor quiere hablarme. Pero lo que necesitamos es oír la voz de Dios. Ustedes quieren oír la voz de Dios hoy, a través de la palabra. El Señor siempre nos habla. Amén. Entonces pidámosle al Señor que nos bendiga hoy a través de su palabra. Padre, gracias por la palabra. Habla, Señor, a mi corazón y a mi vida por la palabra, porque yo anhelo y deseo cada día crecer en mi vida espiritual. Háblame, Señor. En esta hora, Señor, mis oídos están abiertos a tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Padre, yo te pido
que seas guardando nuestras vidas por la palabra. Rechazo toda obra que no es tuya, de los oídos, de la vida de mis hermanos. Guárdanos, guárdanos del mal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Yo solamente quiero hacer mención de estos dos textos porque son dos textos que llenan la vida y es la voz de Dios a través de Pablo para la iglesia en Roma. Y cuando el Señor a través de Pablo le habló a la iglesia, le da estas palabras que creo que son fundamentales para nuestro desarrollo en la vida cristiana, para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y ya llevamos meses y años con este lema. Creo que es un lema permanente y será el lema para este año de nuestra iglesia. Renovados por la obra del Espíritu Santo cada día. Y el apóstol Pablo escribiendo a Romanos, y solamente vamos a leerlo, no vamos a profundizar en ello porque vamos a tener tiempo para hacerlo. Y Pablo le dice a los hermanos: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. La primera parte está diciendo que tu cuerpo sea presentado como sacrificio vivo y santo. Lo primero es que mi cuerpo me impide muchas veces percibir lo espiritual. Mi cuerpo, es el cuerpo. Porque muchas veces los seres humanos buscamos cómo satisfacer nuestro cuerpo. Y si usted observa en la vida cristiana, el cuerpo se convierte en un impedimento de lo que es el crecimiento en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos quiere dominar y nos quiere llevar a muchas cosas. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos. El ser integral del hombre es lo que debe ser entregado al Señor. Hay cosas que son para satisfacer solo el cuerpo y que los seres humanos nos apegamos a ellas. Entonces, la recomendación aquí es que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque quitarle muchas cosas al cuerpo es un verdadero sacrificio. Privar el cuerpo de muchas cosas es un verdadero sacrificio. Y dice que es vuestro culto a Dios. Y esto obedece precisamente a que tu cuerpo le pertenece al Señor si tú se lo entregaste a Él. Porque a veces le entregamos áreas al Señor de nuestra vida, pero muchas veces el cuerpo no se lo hemos entregado a Él todavía. Por eso hay muchas cosas del cuerpo que están dominando en la vida. Ese es el verdadero culto a Dios, dice aceptable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. El versículo 2, entonces, él está diciendo que no os adaptéis a este mundo. Ojo, no le está diciendo que tiene que salir del mundo, lo que tiene, no se adapte. Saben que el Señor nos ha creado con una gran capacidad de adaptarnos a ciertos medios, a ciertas formas, y eso es muy interesante. Pero aquí la palabra está diciendo: no os adaptéis a este mundo. Ciertas costumbres,
ciertos hábitos que son perjudiciales en tu vida espiritual. Me está diciendo Pablo aquí: sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. O sea que mi mente necesita ser transformada de tal manera que mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar, mi forma de ver ciertas cosas tiene que cambiar en mi vida. Tiene que haber un cambio en mi vida. Eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es ese cambio desde una mentalidad espiritual, mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis verificar, comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que es bueno, lo que Él acepta, lo que Él recibe y lo que es perfecto. Estos dos aspectos que la palabra, entre muchos, yo aquí tengo más o menos que son 10, 12 aspectos de los cuales el apóstol Pablo habla aquí, pero yo no voy a hablar de ello hoy. Solo se da mediante dos cosas. La primera de ellas es que usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Usted tiene a Cristo en el corazón o dónde está? Muchas veces invitamos a Cristo al hogar, a la casa, lo invitamos a que nos cuide en un viaje, lo invitamos a que esta semana me ayude en una situación que tengo. Y es como si Cristo estuviese o fuese externo a mí. No, la Biblia dice que usted, su cuerpo, es donde Cristo mora. ¿Sí? O sea que Cristo está en usted. Porque un día yo le dije: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, mi vida, mi cuerpo y todo lo que soy, te lo entrego a ti. ¿Ustedes ya le entregaron su vida al Señor? Sí. ¿Quiénes le han entregado su vida al Señor? Toda. Porque si hay alguna parte para entregarle, yo le invito a que se lo entregue hoy. Porque el Señor no quiere una sola parte de usted. Él quiere toda su vida y su cuerpo también. ¿Bien? Y cuando usted entrega su vida y su cuerpo al Señor, usted no va a tener problemas porque usted sencillamente va a estar muy satisfecho y va a estar pleno y plena, porque si Cristo es el dueño de su vida, a usted no le va a faltar nada, porque Él será su pastor donde quiera que usted esté. Pero no un pastor externo, un pastor que está dentro de usted. Primer aspecto. Segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Y dónde debe estar? No, que el Espíritu Santo está en la iglesia. Sí, pero ¿a través de quién está en la iglesia? Mire que muchas veces en la oración le decimos: Espíritu Santo, visíteme, visítanos, Espíritu. No, Él no quiere estar de visita, Él quiere estar plenamente en ti. El Espíritu Santo también está dentro de mí, porque la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo ya en su cuerpo? ¿Sí? Y usted le dice: visíteme, o usted anda siempre con Él, o Él anda con usted, en usted. Entonces, donde usted está, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Está usted o está Cristo y el Espíritu Santo dentro de usted? Por donde quiera que usted va caminando, entonces, ¿quién va caminando?
Cristo en mí, el poder del Espíritu Santo en mí, porque Él no me ha visitado, Él está en mí. Cuando Él me visita, Él viene y se va. Y muchas veces como iglesia le decimos, Espíritu Santo, visítanos, visítanos. No, Él no nos quiere visitar, Él quiere quedarse. Y el Espíritu Santo fue para quedarse en tu corazón y en tu vida. Amén. Así que con toda libertad puedes decir, sí, Espíritu Santo, yo te necesito aquí, dentro de mí. Por eso cuando uno habla de conquistar el Espíritu Santo, habla de decirle, Espíritu Santo, visíteme, y se va. Porque tengo unas cuantas cosas que hacer por mi cuenta. Y no me interesa que me mires, no me interesa que me redarguya, no me interesa que hagas algo, porque yo ya sé lo que quiero hacer. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es cómo establecer una meta espiritual. ¿Cómo establecer una meta espiritual? Y solamente les voy a hablar de 3 pasos iniciales. 3 pasos iniciales para establecer una meta espiritual. En la vida nosotros sabemos qué hacer para uno establecer metas. Entonces a uno le dicen, bueno, y cuando vas a establecer una meta, ¿qué necesitas? Necesito saber que quiero tener una visión clara de dónde quiero llegar. Y necesito establecer pasos que me lleven precisamente a alcanzar. Mirar qué mecanismo o instrumento yo necesito para alcanzar las metas. Estoy hablando del ámbito natural. Pero ¿cómo yo puedo establecer una meta en la vida espiritual? Porque en la vida natural hay muchas formas de establecer metas. Y cada uno puede ir estableciendo metas en su vida. Y cada uno dice, bueno, la meta mía es lograr esto. Voy a estudiar tal cosa, voy a hacer tal cosa, voy a trabajar. Bueno, hay metas que establecemos que queremos lograr y son válidos. Pero ¿cuál es la meta que has establecido para tu vida espiritual? Entonces, parte de una pregunta. Acabamos de concluir el año 2022. Yo pregunto, ¿qué meta espiritual te trazaste para el año 2022? ¿Puedes decir hoy que lograste la meta que trazaste o no? Al hacer una evaluación a finalizar el año, entonces yo puedo hacerme pregunta, ¿por qué? ¿No fue medible o fue medible? O no lo mediste, no reflexionaste. Viviste el momento. No, yo creo que en la vida Dios nos ha enseñado a ser ordenados con nuestra vida y tener metas claras. Para yo establecer una meta clara en mi vida espiritual, entonces yo necesito dejar de luchar conmigo mismo muchas veces en lo que yo pretendo, en lo que yo anhelo y deseo, que a veces no lo puedo lograr. Necesitamos hacer un alto en el camino y decir, Señor, yo quiero establecer una meta espiritual en mi vida. He venido trazando metas en mi mundo natural, pero hoy quiero establecer una meta espiritual. Quiero invitarle para que vayamos a Nehemías capítulo 1 versículos 1 al 4. Nehemías capítulo 1 versículos 1 al 4. Y vamos a mirar 3 primeros pasos para uno establecer una meta espiritual.
Vamos a leer el versículo 1. Nehemías fue un hombre que Dios llamó, un hombre que estaba ocupado en sus quehaceres. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quinlio, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, versículo 2, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y yo les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad. Y les pregunté también por Jerusalén. Versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevinieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran ¿qué? Aflicción y oprobio. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Primer paso para uno poder establecer una meta en la vida espiritual implica conocer a Dios. Yo no puedo establecer una meta en mi vida espiritual si no conozco a Dios. Y aquí viene la primera pregunta y es: ¿conocen ustedes realmente a Dios? Y cada uno puede evaluarse y decir: ¿sí conozco a Dios o no conozco a Dios? ¿Qué conocimiento tienes de Dios? ¿A qué Dios conoces? ¿O conoces a un Dios desde lo teórico o conoces a Dios desde lo práctico? ¿Cómo lo conoces? Yo no puedo trazar una meta espiritual en mi vida sin conocer a Dios. Conocer a Dios implica que Él empieza a ocupar el primer lugar en mi vida. Entonces usted puede evaluar y decir: ¿ocupa Dios el primer lugar en tu vida? ¿O qué lugar ocupa en tu vida Dios? Los seres humanos hacemos evaluaciones y decimos: bueno, primero es... Y cada uno le da el lugar a Dios que quiere. Hay personas que le dan el último lugar a Dios por si les queda tiempo, por si les queda oportunidad. Es respetable, pero no quiere decir que sea aceptable según la palabra de Dios. Cada uno toma su propia decisión. Cada uno hace lo que quiere, siempre y cuando tenga oportunidad y vida para hacerlo. Pero ¿qué implica conocer a Dios? ¿Por qué yo debo conocer a Dios? Dios hablando a través del profeta Oseas, el capítulo 4, versículo 6. Mira lo que la palabra dice. La palabra dice que hay una situación que la humanidad vive, pero hay una situación que el pueblo de Dios vive. Y la Biblia dice: mi pueblo es destruido. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo es destruido? ¿Por falta de qué? Pero usted puede hacerse la pregunta y decir: bueno, ¿y qué tipo de conocimiento? Yo me atrevería a decir que aquí Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo: mi pueblo es destruido por no ocuparse en conocerme a mí. ¿Cómo voy a poder establecer metas espirituales
si no me he interesado por conocer a Dios. Dios pasa a tener un lugar en mi vida, pero es un lugar allá lejos, porque hay otras cosas que son prioritarias y muchas veces nos dedicamos a lo que creemos que es lo prioritario. En un mundo consumista como el que vivimos hoy, ¿en qué se ocupa el hombre? En tener, en saber, pero ¿saber qué? Cada quien sabe en qué está ocupando su vida o su tiempo. Pero déjeme decirle que en primer lugar, yo para establecer una meta espiritual necesito conocer a Dios, porque Él es lo sumo en la vida espiritual. Él dijo: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré aún de tus hijos. Mis amados, aquí el conocimiento trasciende no solamente a tu vida, sino al de tus hijos y al de tu familia. Trasciende. Pero cuando yo no me ocupo en conocer a Dios ni quién es Dios, entonces me es cortada la bendición. La palabra dice que puedo aún ser destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Cómo estaban en Jerusalén, según Nehemías? Parece que cuando uno rechaza la voz de Dios, cuando uno rechaza, hay destrucción por falta de darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. En segundo lugar, primero yo conozco a Dios. Segundo, para yo establecer una meta en mi vida espiritual, yo necesito conocer el propósito de Dios para mí. Conocer el propósito de Dios. Y usted dirá: ¿y cómo vamos a lograrlo? Por la palabra, sencillamente. Entonces usted me puede decir: mire, yo ya conozco a Dios. Listo, usted conoce a Dios. ¿Qué es lo segundo? Conocer el propósito de Dios con usted de manera individual. Hay muchas personas que han conocido al Señor, pero no conocen el propósito de Dios para sus vidas. A veces piensan que el Señor les ha llamado porque, bueno, al Señor le plació llamarte, amén. Yo creo también que el Señor le plació, pero yo creo que Dios no pierde el tiempo. Por algo te llamó el Señor. Hay algo tan grande que Él tiene para ti que posiblemente no has podido descubrirlo. Te cuesta comprenderlo, te cuesta asimilarlo. Y usted muchas veces se hace preguntas: yo no comprendo por qué motivo siempre hay algo que está muy cerca de mí, y es la palabra, y es algún hermano, algún creyente que me está diciendo: Dios tiene un propósito grande con tu vida. ¿Usted cree que está en este mundo por casualidad? ¿Usted cree que el Señor lo llamó por esa cara hermosa que tiene o ese cuerpo hermoso? Yo creo que Dios te llamó porque tiene un propósito contigo. Y tú necesitas conocer el propósito que Dios tiene contigo para establecer una meta espiritual.
Si yo no sé qué propósito tiene Dios conmigo, entonces ¿cómo voy a conocer una meta? ¿De dónde voy a sacar una meta espiritual? Me da igual. Eso, capítulo 19, versículo 5 y 6. Yo creo que aquí encontramos un propósito de Dios. Y yo quiero que usted asimile esta palabra para usted. Asimílela. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Sabe para qué te llamó el Señor y cuál es el propósito de Dios con tu vida? Que seas parte de ese especial tesoro de Dios. ¿A ustedes les gusta ser el tesoro de alguien? ¿Sí? Esa palabra cuando los papás llaman a los hijos, tesoro, ven. O el esposo o la esposa, tesoro, ven. Eso no se lo inventó. Mire lo que dice Dios en su palabra. Ustedes son mi tesoro, siempre y cuando ustedes escuchen mi voz y guarden mi pacto. Yo puedo decir, el Señor entonces me llamó para que escuche su voz y para que guarde su pacto y para que sea parte del tesoro de Dios. ¿Ustedes son el tesoro del Señor o qué les falta para ser el tesoro del Señor? Ni se la creen. A ustedes, primera vez algunos que les han dicho tesoro, ¿verdad? Eso no se lo estoy diciendo yo, lo dice. Para que guarden mi pacto y seréis, ¿qué? Mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Saben por qué dijo el Señor? Porque mía es toda la tierra. Bendito el nombre del Señor. A Él le pertenece todo. Él es el dueño de todo. Y Él es el dueño de su vida también. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Él es tu dueño. Tú tienes dueño. Tú no andas solo. Tú le perteneces al Señor. El versículo 6, que es lo que dice la palabra de Dios. Y vosotros seréis para mí ¿un qué? Un reino ¿de qué? Ustedes son para mí ¿qué más? Una nación ¿qué? Santa. O sea que ustedes son sacerdotes, entonces usted puede decir, Dios me llamó para que yo sea su tesoro, para que sea un sacerdote, para que sea un rey, una reina, qué sé yo, pero que sea santo ante todo. Eso es lo que dice la palabra. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. ¿Y quiénes son los hijos de Israel? El pueblo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Dios. Entonces, primero, ¿qué debo hacer para yo establecer una meta espiritual? Conocer a Dios. Segundo, conocer el propósito de Dios para mi vida, o sea, los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros y el plan que Dios tiene, y Dios te llamó para eso, para que seas parte de ese pueblo escogido, elegido, santo, tesoros de Dios. ¿A usted le gusta que le diga tesoro? Y yo que ya ahora no le diga hermano, Dios le bendiga, y no, tesoro de Dios, Dios te bendiga. Tesoro del Señor. Qué palabra más hermosa tiene el Señor para sus hijos. Número 3. Hay que aprender que para yo establecer una meta espiritual necesito escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero?
conocer a Dios. Segundo, conocer el propósito de Dios para mi vida. Y tercero, aprender a escuchar la voz de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 15 al 19, encontramos que el escritor sagrado está hablando y haciendo mención acerca de acontecimientos del Antiguo Testamento. Y mira lo que dice la palabra, en cuanto se dice: si oís su voz, ¿no qué? ¿No qué? No endurezcáis vuestros corazones. Si usted oye la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, porque la palabra está diciendo es que muchas veces el pueblo de Dios oye la voz de Dios, pero endurece su corazón. La pregunta es: ¿cómo se endurece el corazón? Yo les voy a poner un ejemplo. Resulta que cuando el niño o la niña está creciendo, mamá o papá llama al hijo o a la hija por nombre. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ese hijo y esa hija conoce la voz que lo llamó o no lo conoce? Los hijos aprendemos a conocer a nuestros padres aún por la voz. No necesitamos estar frente a ellos y de pronto mamá llama a lo lejos o papá y el hijo ya sabe que es papá o es mamá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si ustedes y yo somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, Él nos habla, usted debe saber cuando Dios le está hablando. Pero ¿qué es lo que hace el hijo y la hija? Lo que hace el hijo y la hija y es: ma, ahora voy. Papá, ahora voy. Ma, no tengo tiempo, déjeme que estoy haciendo algo, déjeme que voy para tal sitio. Los hijos de Dios a veces hacen lo mismo. Dios, el Señor lo llama y entonces está diciendo: Dios, espere, voy a hacer otras cositas. Espere, no tengo tiempo ahora. Esperen que tengo otras cosas que hacer. ¿Alguna vez has hecho eso? Oíste la voz de Dios que te llamó y te dijo, pero no lo escuchaste. Oíste, pero no escuchaste. Porque cuando yo oigo y obedezco, escuché la voz de Dios. Pero yo escucho y digo, voy. Más tarde, otro día, en otro momento será. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, en otro momento será? Estoy demasiado ocupado en tantas cosas que, Señor, no tengo tiempo ahora. ¿Cómo establecer una meta espiritual si no hay tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor en tu vida? ¿Has medido eso? ¿Cuánto tiempo te ha dedicado Dios a ti? Ustedes pueden imaginar que usted hable a Dios y le diga, Dios, es que mira, otro día, no tengo tiempo ahora. Déjame que estoy ocupado atendiendo a otros. Pero ¿sabes lo que la palabra dice? La palabra dice que si tú clamas a Él, Él te oye y te responde de inmediato. ¿Cuánto tiempo te dedica Dios a ti?
¿Cuánto tiempo le dedicas tú a Dios? Esta mañana compartía con los hermanos y les decía, por eso yo no soy muy amigo de que, hermanos, ustedes nos pueden acompañar al servicio de la iglesia. ¿Cuál acompañar, mis amados? Si es que toda la programación que se hace en la iglesia es para ustedes, para que ustedes se gocen y reciban la bendición, no es para acompañar a nadie. Aquí antes somos acompañados por el Señor, amén. Él nos guía, Él nos dirige, Él nos muestra su voluntad. Cada día nosotros debemos anhelar en nuestro corazón congregarnos, estar reunidos, alabando y glorificando al Dios Todopoderoso, pero nos reunimos en familia. ¿Y qué tipo de familia? La familia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Escuchar la voz de Dios. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Está haciendo relación allá al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, que oían la voz de Dios y no le prestaban atención y seguían haciendo lo suyo. Versículo siguiente, hasta el versículo 19, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que perecieron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron? ¿A los que fueron qué? ¿A los que fueron qué? Porque, mis amados, si yo puedo ir, pero si no obedezco, entonces, ¿qué sentido tiene? Y versículo 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Oyeron, pero no le creyeron. Oyeron, pero no le creyeron. Y como no le creyeron, no obedecieron. Es decir, que si usted oye la voz de Dios, usted la cree, entonces la obedece. De lo contrario, no podemos decir que estamos escuchando la voz de Dios. Porque usted puede escuchar la voz de Dios y decirle, más luego, ya voy, otro día será, en otro momento, ahora no tengo tiempo. Usted puede responder, usted oyó, pero no obedeció. Si el Señor le dijo, ven, que quiero hablar contigo y quiero hablarte de mucha realidad. Señor, otro día porque hoy no tengo tiempo. A veces hacemos eso con Dios. ¿O no lo has hecho nunca? Y quiero hoy hacer relación al pasaje que leímos de Nehemías. ¿Cómo podemos mirar y por qué he tomado este pasaje? En primer lugar, vamos a Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Yo creo con todo mi corazón que Nehemías era un hombre conocedor de Dios. La palabra lo establece y lo muestra, que él, aunque no estaba con sus hermanos, aunque no estaba con el pueblo, él siempre sintió en su ser parte del pueblo. Es decir, es un hombre con identidad espiritual. Lo primero que yo necesito en la vida cristiana es tener identidad espiritual, que tiene que ver conocer a Dios. Yo conozco a Dios y cuando conozco a Dios tengo identidad espiritual y con ese Dios. El versículo 2 encontramos que dice que él
recibió una visita. Él estaba ocupado en su trabajo, estaba ocupado en sus quehaceres. Recibió una visita de unos hermanos. Lo primero que hizo fue dedicar tiempo a atender a los que llegaron. Eso implica que estuvo muy interesado y estuvo diciendo: me interesa mucho la noticia que ustedes tienen. Yo quiero saber cómo andan mis hermanos. Yo quiero saber qué ha pasado. Es verdad que hace algún tiempo que tuvimos que salir de allí, pero parece que no tuvo que salir porque quiso, sino por las condiciones y la situación que lo rodeaban. Y él empezó a preguntarles. Ojo, mis hermanos, que él no se lo preguntó en forma de averiguar cosas. Cuando hay un sentido de pertenencia y una identidad clara, yo pregunto con propósito: ¿cómo andan mis hermanos por allá? Dice, le preguntó por los judíos, por los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y les preguntó por Jerusalén. 3 cosas les preguntó, siendo muy puntual. Versículo 3. El versículo 3 les habla de la noticia. Y él dice, ¿qué les dijera yo? El remanente, mire cómo le dice, el remanente, los sobrevivientes en la cautividad, allí en la provincia, están en gran ¿qué? Aflicción. Él está escuchando con mucha atención eso. Están en oprobio. Las murallas de Jerusalén están derribadas y sus puertas quemadas a fuego. Mejor dicho, un desastre. ¿Para qué Nehemías pregunta? ¿Por qué Nehemías pregunta eso? Si él estaba bien, él estaba trabajando, él estaba, digamos, bien económicamente. ¿Qué le va a interesar a uno? Meterse en problemas, ¿verdad? Hay otros que averiguan porque quieren saber para criticar. Ustedes se pueden imaginar a Nehemías que le ha dicho, cuando escuchó esto: bueno, ¿y cómo están por allá los hermanos de Jerusalén? ¿Cómo están los hermanos de la iglesia? ¿Cómo está? Y apenas le digan estas cosas, diga, seguro están en pecado. Seguro están en pecado. Que se arrepientan. Que hagan lo mismo que yo hice. Son posiciones, ¿no? Que cada uno puede asumir en un momento determinado. ¿Quién los mandó a quedarse allá? ¿Quién los mandó a esto? ¿Quién los mandó a lo otro? Uno a veces sabe cosas o quiere saber cosas. ¿Para qué? Ustedes se imaginan a un hombre que no, una persona que no conoce a Dios, lo que se pone a hacer ahí. Una persona que no conoce a Dios, lo que se coloca es a criticar. ¿Vio? Yo lo sabía que les iba a ir mal. Yo sabía que les iban a quemar hasta las puertas. Uy, no, ¿cómo están? Mejor dicho, él podía haber dicho, gracias Dios por haberme sacado de allá, porque no me tocó lo mismo a mí. Ay, ¿cómo me ama el Señor a mí? Ese es un hombre que no conoce a Dios, el que piensa así, o un hijo de Dios que es un hijo por ahí como más bien como que no tiene mucha identidad y mucho conocimiento de quién es Dios. Pero yo quiero
invitarle para que ustedes observen lo que hizo Nehemías, versículo 4. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Cuando oí estas palabras, lo primero que hizo fue sentarse. Me senté y empezó ¿a qué? ¿Por qué lloró Nehemías? ¿Por qué se sentó Nehemías? ¿Por qué no escuchó de pie? Me senté, lloré e hice duelo por algunos días. En lugar de estar criticando y en lugar de estar vanagloriándose porque él estaba bien. Y empecé a ayunar y a orar delante del Dios del cielo. Cuando usted escuche que alguno de sus hermanos está en una situación adversa, haga lo mismo. Hagamos lo mismo. Si tenemos identidad como hijos de Dios, si conocemos al Señor y conocemos el propósito de Dios para cada uno de nosotros. El próximo domingo continuamos, si Dios nos permite. Amén. ¿Sí? Seguimos hablando de cómo establecer una meta espiritual, porque es que vamos a mirar que aquí nace una meta muy hermosa. Espiritual, no material, porque lo material estaba funcionando a las mil maravillas y a veces el pueblo de Dios se ocupa más en lo material, así lo espiritual no funcione muy bien. Pero déjame decirte que si lo espiritual no funciona, lo material en algún momento vas a ver que tampoco va a funcionar, porque separados de mí nada podéis hacer. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Y gracias por hablar a mi corazón y a mi vida. Yo quiero oír tu voz y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero invitarle que tenga sus ojos cerrados, su mente inclinada, porque vamos a ministrar la cena del Señor en este día. Y vamos a decirle al Señor que nuestra vida le pertenece a Él y que somos el pueblo de Dios. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta programación semanal. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Culto de administración, miércoles a las 7 p.m. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación semanal que nuestra iglesia trae para todos ustedes. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100 927 62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.